Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo con los sucesos más recientes del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 30 de octubre de 2023. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. El Pleno de la Corte declaró inexistentes dos contradicciones de criterios entre la primera y segunda salas de la Corte. Defenderán autonomía e independencia del Poder Judicial en sede nacional e internacional. Juzgadora Federal ordena al Seguro Social reconocer como beneficiaria a nieta de una derechohabiente. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió dos contradicciones de criterios y en ambos casos determinó que son inexistentes. El primer caso se trató de una contradicción de criterios en torno a la actualización de un supuesto de impedimento cuando una de las partes realice manifestaciones ofensivas en contra de las personas juzgadoras. Escuchemos a la ministra ponente, Yasmín Esquivel. No existe contradicción de criterios, ya que la primera sala analizó el impedimento deducido de la enemistad manifiesta, mientras la segunda sala examinó otro motivo, como son las manifestaciones ofensivas de las partes hacia la persona juzgadora. La segunda contradicción de criterios trató sobre qué materia corresponde la competencia para conocer de los actos reclamados relacionados con el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y un particular. En este caso, como lo había referido, el Pleno declaró que la contradicción de criterios es inexistente. El primer asunto, la controversia constitucional listada para esta sesión, quedó en lista por petición del ministro ponente Alberto Pérez Dayán. Eso fue lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte y bueno, los detalles, por supuesto, en el noticiario nocturno. En otra información, se publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 122/2021 y acumulada 125/2022, en la que declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Archivos del Estado de Guerrero y sus municipios, entre ellas las que establecían un registro estatal de archivos, al considerar que el legislador local carece de facultades para tal efecto, las que determinaban que el archivo sería un órgano desconcentrado en lugar de no sectorizado. El artículo 105, por no prever un órgano de gobierno, uno de vigilancia y un comité técnico. Además, invalidó las que establecían el requisito de ser mexicano por nacimiento y no haber sido condenado por delito doloso para poder ocupar el cargo de director general del Archivo del Estado. Y en la edición vespertina del Diario Oficial del pasado viernes se publicó el decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reforma que elimina 13 de 14 fideicomisos administrados por la Judicatura Federal, incluidos varios con los que se financian prestaciones sociales de los trabajadores y la creación de infraestructura para la impartición de justicia. La reforma, que ya está vigente, establece en los artículos transitorios un plazo de 120 días hábiles para extinguir los fideicomisos, atender las obligaciones generadas por dicha medida y transferir los remanentes a la Tesorería de la Federación. Ante ello, en sesión de las direcciones nacional y regionales de la JUFED, acordaron iniciar la defensa de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación, tanto en forma individual como colectiva, en sede nacional y ante organismos internacionales, contra el decreto que elimina los fideicomisos.
sin que lo anterior afecte la función jurisdiccional, dado que los juzgados y tribunales de la Federación siempre deben estar prontos y expeditos para la tutela efectiva de los derechos de todas las personas. Se precisó que la defensa del personal del Poder Judicial de la Federación implica defender a los garantes de los derechos humanos de todas las y los mexicanos, en tanto que el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal sumó a la defensa de los derechos de los trabajadores a Patricia Aguayo, mientras que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial ya define las acciones legales que emprenderá para la defensa de los derechos de sus afiliados. Por su parte, 761 empleados en activo y jubilados presentaron el primer amparo en contra de la reforma que elimina 13 de 14 fideicomisos a través de un despacho privado, cuyo propósito es detener la medida. Anunciamos que Tursán y Roma Abogados acaba de presentar el primer amparo en los juzgados de distrito en materia administrativa con residencia en la Ciudad de México en contra de la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados del Poder Judicial de la Federación. Derechos que consisten en cuestiones como jubilaciones o servicios médicos complementarios, así también como recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y de trabajo. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, adelantó que en días pasados, que una vez publicado el decreto, impugnarían la reforma a través de una acción de inconstitucionalidad que estarían presentando en un plazo de 7 días. En este contexto, trabajadores del Poder Judicial de la Federación explicaron el trabajo que realizan en beneficio de la sociedad, mismo que tiene como función esencial proteger los derechos humanos de toda la población. Personas que amamos a México y defendemos tus derechos y a la Constitución, esos somos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Te informo que el Poder Judicial de la Federación protege tus derechos. El amparo te protege contra el abuso de las autoridades. Sí, los jueces y magistrados te ampararon cuando te negaron las medicinas. Los jueces federales te protegieron para ordenar al gobierno que vacunara a tus hijos contra el COVID. Todos juntos garantizamos tus derechos de acceso a la salud, a la educación, al trabajo digno y muchos más. Como ves, el Poder Judicial de la Federación sí protege tus derechos contra los actos arbitrarios de la autoridad, pero para poder hacer eso, debe de ser libre y autónomo. Por su parte, la Suprema Corte recordó que se encarga de proteger los derechos de todos los ciudadanos y que es el guardián de la Constitución y el equilibrio entre poderes. Para explicar qué hace la Corte por la gente, recordó 3 sentencias que protegen diversos derechos de la población. Entre ellas, la dictada en el Amparo Directo 9-2018, en la que declaró inconstitucional que la ley del Seguro Social excluyera del seguro obligatorio a las más de 2 millones de trabajadoras del hogar. La que dictó en el Amparo Directo en Revisión 3708/2016, asunto que se trata de un caso iniciado en 2017 por una mujer con cáncer de mama, en la que estableció que despedir a las personas solamente por una enfermedad es discriminatorio e ilegal. Y la que dictó en el Amparo en Revisión 565/2018, en donde estableció que si los patrones no cubren a tiempo las cuotas de seguridad social de su personal, deben pagarlas íntegras. Son algunas de las cosas que la Corte hace por la gente. La Suprema Corte también destacó la importancia de respetar la división de poderes, principio que está previsto en la Constitución y que tiene por objeto evitar el abuso y la concentración del poder. Recuerda que la existencia de la República garantiza el equilibrio para que el poder no se concentre en una persona o en uno solo de los poderes, con lo que se evita el abuso de uno de ellos sobre los otros. El artículo 49 de la Constitución establece que los 3 poderes de la Federación son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Además, el Poder Judicial debe tener autonomía en su actuar y en su presupuesto para que emita resoluciones basadas en la Constitución y sin presiones externas. También garantiza el respeto a la separación de funciones para que ninguna autoridad vulnere facultades de otra y vigila que todas las instituciones respeten los derechos de las personas. Es momento de hacer una pausa, pero continúa con nosotros. Al regresar,
Se pone en marcha Congreso Internacional en materia de justicia electoral. Ahora vamos con mi compañero Juan Carlos González, quien nos tiene toda la información sobre el Foro Internacional de Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones, en la que participaron magistradas y magistrados del Tribunal Electoral. Adelante, Juan Carlos, con tu reporte, por favor. Hola, ¿qué tal? Así es, estamos aquí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se llevó a cabo la inauguración del Foro Internacional Justicia Electoral e Integridad de las Elecciones. El magistrado presidente Reggie Rodríguez Mondragón aseguró que el proceso electoral que inició en septiembre pasado será una oportunidad más para que el tribunal proteja el corazón de nuestra democracia, las elecciones. Dijo que ante situaciones que erosionan la democracia, como el uso ilegal de dinero, la intervención abierta de funcionarios públicos en las elecciones y del crimen organizado, la justicia electoral debe ejercer un doble papel para garantizar el imperio de la ley y reparar cualquier daño a la integridad de las elecciones. Veamos. La justicia electoral juega un papel como de costurero de la confianza. Siempre hay que estar listos para confeccionar las mejores oportunidades, pero también reparar las fallas en el tejido de las elecciones. La magistrada Yanine Otálora señaló que lamentablemente vivimos cada vez más en ambientes políticos polarizados y agresivos en los que se busca mediante distintas formas de presión la aceptación radical y unánime de las decisiones de gobierno, que es propio de fanatismos por encima de la diversidad, el diálogo y el acuerdo. Ambos magistrados hicieron un llamado a solidarizarse con los damnificados que dejó el huracán Otis en Acapulco y otros municipios de Guerrero para enviarles ayuda. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte. Y bueno, en otra información, la Sala Regional Monterrey confirmó que las determinaciones de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales del INE, en las que se tuvieron por no presentadas las manifestaciones de intención de diversas personas para postularse como aspirantes a candidaturas independientes a diputados federales en los distritos 4 y 7 de San Luis Potosí y 5 de Nuevo León, se ajustaron a derecho, pues la decisión se sustentó en el hecho de que los promoventes no cumplieron con la totalidad de los requisitos establecidos en la norma para registrarse como aspirantes, pues en los 3 casos omitieron presentar copia simple del contrato con el número de cuenta bancaria a nombre de una asociación civil para recibir el financiamiento público y privado. Cada una de las ponencias propone confirmar las determinaciones impugnadas, tomando en cuenta que las personas promoventes en cada caso no presentaron la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa para poder registrarse como aspirantes a una candidatura independiente, en concreto la cuenta bancaria. El Poder Judicial de Yucatán reafirmó su compromiso con la autonomía de los poderes judiciales y su apoyo inquebrantable al Poder Judicial de la Federación. Señaló que el respeto a la autonomía de las instituciones es la piedra angular de un sistema de justicia imparcial. Juezas y jueces especializados en materia familiar de Michoacán iniciaron una serie de conversatorios para el análisis y estudio del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para establecer criterios unificados. El Poder Judicial de San Luis Potosí pone a disposición los servicios de su Centro Estatal de Mediación y Conciliación para resolver conflictos como deudas, incumplimiento de contratos, disputas familiares, entre otros, de manera legal, gratuita y pacífica a través del diálogo. El Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial de Copainalá, en Chiapas, celebró su primera audiencia oral, luego de haber sido puesto en funciones. Atiende causas penales de 7 municipios de la región. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
En otra información, la magistrada Celina Aide Abante Juárez aseguró que las personas juzgadoras están capacitadas para resolver todos los conflictos que son sometidos a su conocimiento. Además, se encargan de proteger la Constitución y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Para ello, constantemente son supervisados y evaluados para constatar que cuentan con las virtudes de la carrera judicial, que son el profesionalismo y la objetividad, es decir, que al resolver los asuntos que llegan a sus manos, no se guían por sus pasiones, sino que resuelven conforme a lo que establece la ley y con imparcialidad. Tenemos que ser objetivos y analizar cada uno de los asuntos con la más absoluta imparcialidad, que es otro de nuestras virtudes. Además, recordó que se rigen por la excelencia, que implica dar lo mejor de ellos, y por la independencia, lo que implica que en sus resoluciones no se dejan influir por agentes externos ni presiones de ningún tipo. México debe estar convencido de que en el Poder Judicial Federal tiene juzgadores valientes, actualizados, estudiosos, responsables y que tenemos además un bajo perfil. Nosotros no estamos para buscar aplausos, ni para buscar halagos. Nuestra mayor satisfacción es hacer justicia, y la justicia se hace a través de nuestros expedientes. Nosotros trabajamos por México. La titular del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajo de juicios federales en el estado de Puebla amparó a una abuela y a su nieta ante actos omisivos del Congreso local y por la negativa del Seguro Social a registrar a la infante como su beneficiaria. La jueza Blanca Alicia Lugo Pérez ordenó al Congreso de Puebla legislar en materia de declaratoria especial de ausencia y armonizar las leyes vigentes relacionadas con la desaparición de personas, lo cual debe atender de manera prioritaria en el actual periodo ordinario de sesiones o en el siguiente. Mientras que al Seguro Social le ordenó dejar sin efectos el oficio de 12 de mayo de 2023, en el cual le negó el registro a la niña como beneficiaria y emitir otro en el que la afilie temporalmente hasta que exista una declaratoria especial firme de ausencia de su madre, con el fin de que pueda recibir los beneficios de seguridad social y de salud. La jueza argumentó en la sentencia que las autoridades no tomaron en cuenta las circunstancias particulares del caso ni aplicaron de manera diferenciada las normas generales y convencionales en materia de desaparición, dejando de proteger los derechos de la niña en su calidad de víctima indirecta de desaparición. Así llegamos al final de este espacio de noticias. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. Agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.